Daniel, buen día. Buen día, Guillermo, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias. ¿Qué diagnóstico estás haciendo y cómo puede encaminarse este tema, ¿no? Porque uno ve desarticulación, vacantes en la justicia federal, por ahí discusiones de competencia, el tema del entramado policial también que muchas veces no es confiable. Hay buenos policías y también policías que están desviando su propio curso. Aquí en Santa Fe se han removido 2 jefes de la federal, digamos, por vender drogas en la propia dependencia, ¿no? ¿Por dónde? Sí, varios jefes policiales provinciales sometidos a juicio por sus vinculaciones con o la estructura de una de las más conocidas, digamos, de la ciudad, o de la otra estructura que hoy está siendo sometida a uno de los tantos juicios en la provincia, en un juicio probablemente lo más trascendente, ¿no?, de la historia judicial argentina. De modo que sí, es preocupante. El diagnóstico, bueno, la crisis es tan ostensible que no hace falta indagar demasiado, ¿no? El diagnóstico sobre la situación crítica creo que lo compartimos todos. Me parece que no hay consenso, acuerdo en el diagnóstico sobre las causas, y esto ya es un punto de partida complicado, ¿no? Porque si yo no acierto en el diagnóstico sobre por qué nos pasó esto, es muy difícil que pueda pensar en estrategias, digamos, de intervención, no a corto plazo, porque esto va a ser imposible, sino a mediano y a largo plazo. Creo, en primer lugar, que hay una profunda crisis que tiene que ver con una crisis de la propia política, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Tenemos gobiernos con dificultades para hacer política por cuestiones incluso de mayorías y por cuestiones de posicionamiento de sectores de la oposición y por cuestiones incluso de propias internas, y esto complica mucho, ¿no? Porque me llevaría tiempo una sistematización, pero voy a dar 2 o 3 ejemplos. En el Congreso de la Nación hay pliegos de jueces federales que la oposición no los vota. El Consejo de la Magistratura Nacional está paralizado hace 6 meses, 7. Tiene más de 237 causas disciplinarias, porque la disciplina de los jueces federales la maneja una oficina porteña en Buenos Aires. Y hace largos meses que no trabaja una sola causa disciplinaria. Tiene más de 200 y pico de concursos. El Ejecutivo Nacional tiene más de 50 pliegos que no sé si no los manda porque tiene miedo que no se los aprueben, y cualquier parecido con la realidad santafesina es pura casualidad, ¿no? La política en Santa Fe no discute las leyes de seguridad, tampoco la reforma policial, tampoco la ley de acceso a la información pública, tampoco la ley de juicio por jurados populares. Entre tanto, el único sector que insinúa una respuesta con mucha valentía son los fiscales y jueces de Rosario, que han llevado adelante numerosos procesos, han encarcelado, han condenado, lo siguen haciendo, han sido baleados nuestros tribunales, las casas de nuestros jueces, han sido amenazados los fiscales, y bueno, esta es la prueba empírica de que con la respuesta de la justicia no alcanza, es necesaria pero no alcanza, bajo ningún punto de vista alcanza. ¿Por qué? Porque ahora sí que nadie puede quejarse de la justicia santafesina, por lo menos en nuestra ciudad. Ahora, frente a esta respuesta de la justicia, el silencio absoluto de la política, las cosas que se han ventilado en el juicio de Alvarado me parece que ameritan alguna reflexión de los distintos espacios políticos santafesinos. Son muy pocos los que yo escucho pronunciarse y manifestar su preocupación por el tema. Entonces me da la impresión de que tenemos una crisis muy severa, que no empezó ayer ni hace un año, empezó hace años. En el 2013 tuvimos el índice de homicidio más alto de la historia santafesina, probablemente este año lo superemos. Esta crisis comprometió básicamente a un sector muy importante en lo que es la política estricta de seguridad,
seguridad requiere de políticas coordinadas, es un tema muy complejo y de un compromiso de políticas nacionales, provinciales y municipales, desde la posibilidad de iluminar un barrio, de poder generar un esquema de contención, de socialización, de entretenimiento para un montón de pibes que no tienen contención en la familia ni en la escuela porque no van, y la única forma que tienen de construir identidad es perteneciendo a una banda, teniendo una 9 milímetros, tirando tiros, o trabajando, digamos, para alguno de estos grupos en estas economías de subsistencia que generan estos negocios ilegales. Desde eso, digamos, pasando por, obviamente, la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la gente y bajando ya a lo más estricto a las políticas de seguridad estrictas, digamos, que implican necesariamente a un fuerte componente de la seguridad que es la agencia policial. La seguridad en materia de lo que es el abordaje desde la política criminal tiene básicamente 3 grandes actores. La policía, el primero. Los fiscales son los segundos, son actores que definen la persecución penal estratégica. Y la agencia penitenciaria y la política penitenciaria es la tercera. Y si usted analiza el tema, usted se va a dar cuenta de que en Rosario, por lo menos, a los fiscales no le podemos reprochar nada. Ahora, a la policía y al tema penitenciario tenemos una deuda pendiente, porque en materia penitenciaria se ha duplicado la tasa de encierro, pero, digamos, las condiciones de detención, la falta de respuesta, la no existencia de una cárcel federal, la no solución del problema de los 500 presos federales hace que tengamos hoy una sobrepoblación del 20%, que de seguir creciendo nos va a terminar trayendo además problemas adentro de la cárcel. Bueno, encima de las cárceles también se cometen los delitos, se siguen cometiendo delitos. Bueno, ¿no? Y esa es la prueba justamente de que no alcanza con la justicia, porque, digamos, los fiscales nuestros pueden encarcelarnos a todos, meter toda la ciudad presa, pero si yo sigo manejando la actividad delictiva de la cárcel, o sea, usted se da cuenta que no es ese el camino. O sea, el camino de los fiscales y de los jueces con mucha valentía es necesario, porque el que las hace las tiene que pagar. Ahora Daniel, una pregunta, porque vos hablaste de los chicos sin horizontes y el grave problema de ser utilizados también por estas organizaciones. Uno tiene la sensación de que en los últimos años se perdió, esta es una opinión personal, ¿no? Se perdió el horizonte de cortar el hilo por donde se tiene que cortar, es decir, por el poder económico, porque uno tiene la sensación de que se busca al consumidor como, digamos, como una cuestión estadística para decir se está trabajando sobre este tema, pero sin embargo este tema mueve dinero mucho más arriba, en el lavado de activos, en sociedades fuera del país. Sí, ahí Guillermo, exactamente, comparto, digamos. ¿Sí? Ahí hay un tema que también, bueno, en el caso de Rosario puntualmente se han logrado perforar algunas de estas estructuras del poder económico. Nosotros tenemos unas cuantas financistas, digamos, muy conocidos de la ciudad, sometidos a proceso, y también de una empresa muy grande, ¿no?, de la provincia, que fueron imputados por los fiscales de Rosario. Pero, claro, este negocio tiene una rentabilidad muy grande y ese dinero no la lava ninguna de estas estructuras, sino que ese dinero se lava en niveles donde muchas veces uno se encuentra, no sé, en los mejores clubes de la ciudad de Rosario, de Santa Fe, lo cual obliga también a quitarse un poco la máscara y a cierto compromiso, no digo como el de los funcionarios públicos que tenemos una responsabilidad mayor, pero a cierto compromiso de la sociedad civil y de las entidades intermedias. Es decir, señores, son lugares chicos, todos sabemos quiénes lavan la plata en el ámbito de la empresa, en el ámbito de las corporaciones. No es que no saben, todos saben, pero tenemos un problema que estamos naturalizando y acostumbrándonos a hacernos los distraídos. Y todo esto que yo lo digo,
que yo digo, lo digo porque no quiero hablar de la justicia federal, porque directamente tengo que sacar un pañuelo y ponerme a llorar si tengo que hablar de la justicia federal, porque este nivel de dificultades en el diagnóstico que tenemos en la provincia y que hace que yo con todo respeto, lo digo con todo respeto porque sé que hay un compromiso fundamentalmente del gobernador, un compromiso sensato, pero me da la impresión de que hay una desorientación enorme. Yo no sé quiénes son los asesores, porque creer que el problema de la seguridad de Rosario se va a resolver creando un juzgado federal verdaderamente no resiste, digamos. Sí, o la llegada de más patrulleros, los gendarmes federales. Perder tiempo en la discusión, digamos. Ahora, si tenemos que dar clases a chicos del grado, bueno, sí, puede ser que uno tenga que dedicarle un capítulo, pero a nivel federal, el acto de ayer, la falta de autocrítica, es algo increíble. Miren, ayer vinieron 120, ¿usted sabe lo que significa movilizar 120 jueces federales en términos presupuestarios? Y que no trabajen un día. ¿Usted qué pensaría si la Corte de la Provincia de Santa Fe decide mañana que todos los jueces civiles de la provincia se trasladen a Córdoba porque consideran que los jueces cordobeses están pasando por un mal momento? Y lo naturalizamos. Y los medios de Buenos Aires parecía que fuera algo fantástico. No es fantástico. Miren, no es fantástico que la autonomía universitaria se vea como se vio ayer, militarizada al extremo, porque la facultad ayer estuvo cerrada a 200 metros de distancia y a más de 100 policías. No me gustó como profesor una escena de esa naturaleza, pero menos aún, salvo las palabras del presidente de la Corte Nacional, que no haya, mire, a ver, no somos todos iguales, Ahora Daniel, cuando vos decís... Que algún federal diga que viene a apoyar a los jueces federales y provinciales, lo quiero corregir, no. Son muy diferentes lo que hicieron los provinciales y los federales. Entonces, que venga a apoyar a los jueces provinciales me parece bárbaro. Y que haga una reflexión crítica y que mire qué pasó con la Justicia Federal de Rosario en los últimos 8 o 9 años, también me parecería bien. Pero acá da la impresión de que es... claro, además justamente el día... de Discépolo, ¿no? Es increíble, falta que hubiera un cantor de tango que estuviera cantando Cambalache. Ahora, doctor, justo el día antes, 2 fiscales apuntaron justamente a la falta de compromiso de la Justicia Federal en el caso Alvarado. Bueno, pero fíjese que ese tema del cual yo lo voy a ser muy prudente porque es la posición de los fiscales y obviamente no puedo hacer ninguna valoración. Conozco a los jueces federales, los conozco porque somos de Rosario, porque nos conocemos y eventualmente puedo llegar a tener que intervenir cuanto menos en la causa de los fiscales, pero digamos, tuvieron la mala suerte, lamentablemente, porque obviamente el juicio de Alvarado no se programó de un día para el otro, se programó hace 5 meses atrás. Lo que se programó un día para el otro fue la visita, el paseo por Rosario de los jueces federales. Y tuvieron la mala suerte de que justo fueron los alegatos de clausura y surgió esta otra situación que tampoco veo que ha merecido mucha reacción de parte de sectores de la política santafesina ni de los medios nacionales, ¿no? Pero, ¿qué quiero significar con esto? ¿Que venían a apoyar a quién? ¿A quiénes? Esto es grave, no sé si ahora, Daniel, cuando uno habla con los jueces y con los que están en el frente de batalla, como bien vos decís, ¿no? Y dice, hacemos lo que podemos porque no tenemos recursos. ¿Se justifica esto o no? No, mire, acá no hay un problema de recursos, acá primero hay un problema sistémico. La justicia federal es una justicia anquilosada. A ver, si yo tengo un auto viejo de colección, te puedo seguir poniendo toda la plata que quieras, pero el auto no funciona, lo puedo mirar, qué lindo que es. Seguir invirtiendo dinero, a ver, el primer proyecto de creación, aún en mayor cantidad de cargos de fiscales y de jueces y de juzgados, de estructura de juzgados a nivel federal en la provincia de Santa Fe, lo presentó Alberto Fernández. La famosa reforma judicial.
Yo publiqué en Diarios de Buenos Aires una crítica a ese proyecto por el error conceptual que implicaba. La oposición se negó a tratar el proyecto, o sea que si la solución era crear más juzgados y más fiscales, que expliquen los sectores de la oposición por qué no aprobaron el proyecto que presentó el gobierno nacional. Yo estoy en contra de ese proyecto, porque el problema de la justicia federal no es un problema cuantitativo solamente, es fundamentalmente un problema cualitativo, porque la justicia federal se resistió permanentemente a partir de Comodoro Pi, que se enfrentaron con el peor rendimiento en materia de narcotráfico, a implementar el sistema acusatorio, y el ministro Garabano tuvo, lamentablemente porque no quería, tuvo que suspender la implementación del acusatorio y disponer una implementación gradual empezando por la provincia de Jujuy para que nunca llegue a Comodoro Pi. El problema es que tienen un sistema que nunca va a funcionar. Entonces, esto es como la tecnología. Yo puedo gastar mucha plata en tecnología, pero si no cambio la matriz de trabajo, verdaderamente voy a resolver algunos problemas, como ocurre hoy en el fuero civil. Voy a resolver problemas de los abogados litigantes, ¿no?, que siguen trabajan desde el estudio, pero no le resuelvo el problema a la gente, porque el juicio sigue durando 4 años, 5. Entonces, ¿de qué me sirve la inversión tecnológica? La India, el país con mayor... La India es una potencia tecnológica, tiene 600 millones de habitantes sin agua potable y sin sanitarios. Entonces, el problema es que acá no es solo el cómo, es también el para qué. Esta gente me da la impresión de que necesita urgentemente repensar, y tuvieron muchos años para hacerlo. Bueno, bienvenido sea que ayer sea un punto de inflexión, que lo adviertan. El problema es que no se dan cuenta que aparte no pasa por nombrar un juez federal más. La justicia federal de Rosario es increíble, mire, tiene de hecho algo que nunca nadie criticó, que es una pirámide invertida. Aún en el esquema, digamos, anquilosado, que viene casi de la época de la colonia, de estructura de juzgado, investigación, digamos, instrucción escrita, escondida, sin audiencia, y después un juicio leído, pues no son juicios orales, son juicios leídos porque van con el expediente, lo leen. Fíjese la particularidad, tienen 2 jueces de instrucción y 3 fiscales, falta un fiscal porque está el cargo vacante, perfecto, y 3 tribunales de juicio oral, de los cuales hay uno que está vacante, perfecto, pero son 3. Si cubrieran las vacantes serían 9 jueces de juicio oral y solamente 3 fiscales para la investigación preliminar. Usted sabe que el sistema penal funciona como una pirámide con la base y la punta. Claro. ¿Por qué? Porque lo que me entra a mí son muchas denuncias. En los primeros momentos yo empiezo a desgranar esas denuncias, porque hay denuncias que no son delitos, porque hay otras que se archivan, porque hay otras que van a probation, porque hay otras que van a una conciliación, un acuerdo, porque hay otras que no tienen prueba para poder llevarlas a juicio, de modo que lo que llega a juicio es mucho menos de lo que entra al sistema. Hoy la Justicia Federal de Rosario tiene 9 jueces para juicio y tiene 3 fiscales, por lo menos los cargos creados, y 2 jueces para la investigación preliminar. ¿Y quién hizo ese? A ver, y nunca se cuestionaron eso. ¿Quién tuvo el tupé de pensar y de habilitar ese tipo de estructura? Si esa gente es la que piensa además seguir tomando decisiones para ver cómo se aumentan recursos en la Justicia Federal, la verdad que muy bien no nos va a ir. Primero porque, le vuelvo a repetir, aunque la Justicia Federal tenga un grado o una capacidad de rendimiento mayor, no es ese el problema excluyente de la seguridad en Rosario. Y segundo, porque le digo, la Justicia Federal necesita reestructurar su forma de funcionar, su forma de trabajar, apuntalar, sí, un cuerpo de fiscales, y esto es responsabilidad del procurador de la Corte, Las vacantes fiscales las tiene que nombrar el procurador de la Corte. Él es el responsable. Daniel, muchas gracias por esto. Bueno, es más largo el tema, pero sí, digo, hay que empezar a hacerse cargo, Guillermo. Sí, es cierto. Daniel, gracias por estos minutos. Un abrazo, gracias. Daniel Herbeta, ministro de la Corte de la provincia de Santa